El primer hijo de Jacob con la mujer que amaba. Permitido por Dios en su vejez. Conocido como el soñador, llegó a ser padre para Faraón y salvó a muchos pueblos del hambre a través de la administración. Pero ¿qué fue lo que forjó al hombre que hizo tales hazañas? ¿Qué tuvo que atravesar para llegar a ese destino? ¿Qué podemos aprender de la historia, vida y proceso de José? Jacob amaba a José más que a sus hermanos porque lo había tenido en su vejez. Eso nos dice las Santas Escrituras en Génesis 37. Versículos del 1 al 3. Por lo que no solamente fue porque era hijo de Raquel que era amado. Sin embargo, eso no era algo agradable para sus hermanos, principalmente a los hijos de las concubinas. Burladores de sueños. José trabajaba acompañando a los hijos de Bilha y Bilha, no porque quisiera, como en algunas ocasiones se nos hace ver, sino por ordenanza de su padre. Estos lo aborrecían, no soportaban verlo, le menospreciaban, le odiaban, por tanto, no podían hablarle bien. Los hermanos de José eran personas acomplejadas, y desde su complejo, dolor y sufrimiento, envidiaban a José que según ellos, tomaba o disfrutaba lo que debían ellos. Las cosas empeoraron cuando recibió sus sueños. José tuvo que enfrentarse a las burlas constantes de sus hermanos. Hasta que en una de las ocasiones en que su padre lo envió a vigilar a sus hermanos, esto en el versículo 14, nunca regresó. Los burladores de sueños no solo pueden ser burladores, en su mayoría son destructores, ya que lo que buscan con sus burlas es amedrentarte y hacerte desistir de tus sueños, convicciones, decisiones y creencias. No quieren que avances, porque aunque parezca que ellos están avanzando, en realidad están estancados y frustrados. José, quien conoció el amor de un padre y una madre, lo perdió todo. Pasó a convertirse en un esclavo. Sus ropas actuales no reflejaban lo que era, pero nunca dejó de ser lo que era, siempre fue uno de los hijos de Israel, con un destino divino. Aunque todos a su alrededor solamente veían un esclavo, el favor de Dios estaba con él. Era perceptible porque, aunque era esclavo, todo lo que tocaba prosperaba. Lo que hacía para los demás, no para él. Esa era una señal de que Dios estaba con él. ¿Has conocido personas que cuando hacen cosas para los demás salen excelentes, pero parecieran que ellos no avanzan o nada les sale bien? ¿Eres tú una de esas personas? Felicidades, estás en el proceso, camino a tu destino, pero si no te das cuenta de ello, si te sigues quejando por los burladores de sueños, si sigues atrapado en el pasado, pasarás mucho tiempo en este periodo. No se irá hasta que avances y logres aprender o superar lo que te es necesario en este nivel. José no se quejó por lo que le había sucedido, o por lo menos las Sagradas Escrituras no nos muestran eso, sino que fue resiliente e hizo lo mejor posible como esclavo en casa de Potifar. Esto llamó la atención de Potifar y fue ascendido de un esclavo común a ser el esclavo administrador de la casa y todo lo que tenía Potifar. Y aunque algunos se hubieran olvidado que eran esclavos y pensarían que alcanzaron su meta, recuerden, nada de eso era suyo y se iba a dar cuenta de ello. Luego sucedió otra situación, que sin buscarla, parecía hacer sus sueños cada vez más difíciles. Cazadores de gracia y favor. La esposa de Potifar comenzó a hostigar a José y aunque siempre se ve el lado físico o lascivo del asunto. Lo cierto es que el favor y la gracia de Dios estaba sobre José y eso hermosea, atrae y ella fue atraída hacia él. Si José le hubiera prestado atención y caído ante sus encantos, no hubiera avanzado al siguiente nivel en su propósito. ¿Actualmente te has encontrado en esa situación? Donde de la nada aparecen personas que te halagan constantemente, que intentan seducirte, que son insistentes y usan sus palabras, encanto o poder intentando algo de ti. No eres tú, es la gracia de Dios que se refleja en ti. Protege lo que te fue dado. José conocía su destino y sabía que ese no era su final y que permitirse ese placer iba a destruir su futuro y resistió confiando en Dios, de que honraría su esfuerzo, su sacrificio y su obediencia. Cuando los cazadores logran lo que consiguen de ti, te desechan y calumnian y si tampoco lo logran te calumnian de igual manera. Gracias a eso José llegó al lugar donde debía estar, la cárcel de los oficiales del rey. Y en aquel lugar, el favor y la gracia de Dios que se mostraron en la casa de Potifar se manifestaron. Porque era por el que la casa de Potifar prosperaba, aunque no era para él.
Dios colocó a José en la cárcel para que estuviera en la mejor posición para la oportunidad que le vendría en el futuro. Y cuando ésta llegó, José fue capaz de percibirla y aprovecharla. Puentes. Después de un tiempo en la cárcel, en donde nuevamente Dios había mostrado su favor con José y el jefe de la cárcel lo convirtió en el administrador de todos los presos que en ella se encontraban. Llegaron los que Dios había establecido como enlaces para la promoción de José. El copero y el panadero del rey. Hay momentos en el que Dios presenta situaciones en tu camino para llevarte al otro nivel, pero está en ti poder discernirlo y aprovecharla. ¿Qué hubiera sucedido si José no se hubiera percatado de que los oficiales de Faraón estaban angustiados, o si se hubiera percatado y no les hubiera inquirido a saber por qué era? Si José no estuviera apercibido y se atreviera a preguntarles qué le sucedía, no hubiera podido interpretar sus sueños y presentarse así ante Faraón unos años después. La oportunidad solo duró unos días, ya que llegaron, estuvieron unos días en la prisión, donde José les trató de la mejor manera y con diligencia, tuvieron sus sueños. José los interpretó y 3 días después fueron cumplidos. José aprovechó la oportunidad y presentó su caso ante el copero y le pidió que al ser restituido se acordara de él. Aunque el copero se olvidó y pasaron 2 años más. La semilla ya estaba plantada y solo era esperar el tiempo de Dios. Y José no desaprovechó ese tiempo, se mantuvo firme, esperando y mejorando cada día en sus habilidades de administración. Hasta que llegó la oportunidad y cuando se presentó ante Faraón no solo interpretó su sueño, sino que le dio la información mostrando su capacidad de manera sutil y sin tener que hacer más. ¿Te has puesto a pensar en alguna ocasión de que todo lo que te sucede y ha sucedido, cuando aparentemente no tienes nada que ver con eso, es por un propósito mayor o divino? ¿Qué es tan grande lo que Dios tiene para ti que te está preparando para ello? ¿Estás siendo apercibido? ¿Estás viendo más allá de las circunstancias? Prestas atención a los burladores, huyes de los cazadores, y estás siendo aplicado para cuando se te presenten los puentes o enlaces para tu promoción. ¿O estás confundiéndolos y por ende estás estancado y no has alcanzado tu propósito? José entregó su libertad, sus posesiones, su vestido y apariencia, su posición como hijo preferido de su padre, y Dios le convirtió en príncipe sobre sus hermanos, padre para Faraón, salvador de la tierra, segundo después del hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, poder, autoridad, riquezas, familia y bienes. Dios no es deudor de nadie. Recuerda, estudia las Escrituras, mantente preparado y hasta el próximo video.